¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos vamos a conectar aquí desde el estudio Guerra Soto y Abogados, transmitiendo en vivo para todo el Perú, solucionando algunos temitas de conexión, pero ya estamos aquí nuevamente para iniciar nuestro programa Defensa Tributaria, esta vez desde un nuevo horario, 9 de la noche, para poder llegar a todos ustedes, a todos nuestros amigos contadores, abogados y empresarios de todas partes del Perú. ¿Sí? Saludo a mis amigos de Cusco, de Tacna, de Puno, de Juliaca, de Apurímac, de Abancay, en las cuales he estado dictando últimamente, y hay muchas provincias, Ayacucho también, he estado dictando, y de verdad me alegra mucho que hay profesionales que se siguen interesando en la capacitación, siguen invirtiendo en conocimiento, porque es importante que un profesional esté capacitado y actualizado. Correcto, saludo a Almudena, a Oscar, que ya se están conectando. Oscar desde Trujillo, un saludo Oscar. Desde Trujillo, saludo a toda la población trujillana. A Chiclayo también, que estuve hace poco por allá. A Piura, Sullana, mi socio Carlos Arámbulo. Zapata, que se va a conectar ya en unos minutos para comentar casaciones importantes que han salido esta semana. También comentar acerca de esta resolución de la SUNAT, este informe SUNAT, el 119-2019, que habla sobre la norma antielusiva, ¿no? ¿Desde cuándo se debe aplicar la norma antielusiva? ¿Desde el 2012? ¿Desde el 2019? Eso es algo que para algunos resulta muy controversial y vamos a tocar el día de hoy cómo debe ser entendido y qué mecanismo de defensa tengo yo para poder contrarrestar esa aplicación, entre comillas, retroactiva para algunos de la norma antielusiva. Y también no podría faltar en este programa el análisis de lo que es cultura tributaria, ¿no? Hablar sobre el principio de legalidad, reserva de ley, que toca en este momento indicar cuál debe ser la definición del principio de reserva de ley, cómo debe ser respetado y aplicado. Considero yo, desde mi punto de vista, que el principio de reserva de ley está siendo muy manoseado, muy manipulado, muy a veces usado de una manera indebida. Comentamos en el programa anterior que uno de los pilares de la tributación es el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad en materia tributaria es un principio pilar fundamental, mediante el cual la SUNAT solamente puede hacer todo aquello que la ley le ordena. La SUNAT solamente puede hacer todo aquello que la ley le ordena. Y el contribuyente puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro definitivamente. Si eso no está claro, señores contadores, abogados, empresarios, definitivamente vamos a entender de manera equivocada la tributación. Créanme que hay personas de SUNAT, profesionales de SUNAT, que aún creen que ellos como funcionarios pueden hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Artículo 2 de la Constitución, literal 24. ¿No? Hay que... Y se los leo porque de repente hay alguien que no cree. ¿Qué dice la Constitución, artículo 2? Artículo 2 y epígrafe 24, ¿no? Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Eso es principio de legalidad para ti, ciudadano, para ti, empresario, para ti, contribuyente. Es decir, tú puedes hacer todo aquello que la ley no te prohíbe. ¿Y para la SUNAT es igual? No, para la SUNAT no es igual. La SUNAT solamente puede hacer todo aquello que la ley le ordena y señala. Eso indicamos el programa anterior y con eso quiero arrancar este programa dándole la bienvenida y saludando a todos nuestros amigos del Perú que nos escuchan, que nos siguen en redes. Un agradecimiento y un abrazo desde aquí, desde Lima, desde el estudio Guerra Soto y Abogados. De mi parte, muy agradecido siempre con sus saludos, con sus buenos deseos y con sus consultas también que nos hacen llegar y que esperemos haber cumplido con responderle a la mayoría de ustedes en el breve plazo, y si no, vamos a seguir respondiendo las consultas que nos hagan por correo o por WhatsApp. Y ahora, ¿qué toca ver? El principio de reserva de ley. Es el segundo principio que está regulado en el artículo 74
de la Constitución. Es por eso que siempre digo, y eso lo vengo diciendo años, que si uno no conoce la Constitución, no conoce cuáles son sus derechos, no puede defenderse eficazmente. ¿Lo escucharon bien? Si uno no conoce la Constitución, no conoce sus derechos, no puede defenderse eficazmente. Está en desventaja, ya das ventaja, ya entras en un plano de desventaja ante la SUNAT, ante el Tribunal Fiscal, porque son herramientas necesarias para aquel tributarista que va a iniciar un procedimiento de fiscalización o que está inmiscuido en un procedimiento de fiscalización, aquel tributarista que está en una revisión ante un procedimiento de cobranza coactiva. Conocer la Constitución es el ABC. No sé si lo enseñarán en todos los cursos, en todas las universidades, como un curso esencial, que es conocer la Constitución. Y unos dirán, doctor, yo soy abogado y la verdad es que no sé mucho de tema tributario. Conoce la Constitución antes de conocer derecho tributario. Y al contador, doctor, yo soy contador y la verdad es que no tendría que estudiar algo de derecho para poder conocer la Constitución. No. Es más, todo ciudadano debe estar obligado ¿a qué? A conocer la Constitución, a leer. En el colegio nos deben enseñar, porque creo que eso ha dejado de ser así, nos deberían enseñar siempre todas las partes de la Constitución. ¿Qué significa? ¿Cuáles son nuestros derechos? Y salir de la secundaria con eso impregnado en la mente. Pero lamentablemente no pasa eso. Ha dejado de ser así. Entonces, si tú quieres iniciarte, a ti amigo contador, empresario, quieres iniciarte en la tributación, especializarte en temas tributarios, lee la Constitución, artículo 2, empieza por ahí. ¿Qué otro artículo? El 74. ¿Qué otro artículo? El 139. Son artículos esenciales, estimados amigos, esenciales ¿para qué? Para que tú puedas defenderte. Comenzamos con los pilares. El primer pilar, el principio de legalidad, que ya lo comenté. Segundo pilar es el principio de reserva de ley. ¿Qué es el principio de reserva de ley? Que solamente unas materias van a estar reservadas para que solo y exclusivamente por ley sean reguladas, ¿no? En este caso, en materia tributaria, el tributo y sus elementos esenciales tienen que estar reguladas con una norma con rango de ley. Repito, en virtud al principio de reserva de ley, el tributo y sus elementos esenciales deben estar regulados o establecidos mediante una norma con rango de ley. Asimismo, las exoneraciones, inafectaciones, todo lo que esté vinculado al tributo y a sus elementos esenciales. También la Constitución, el artículo 74, señala que esta reserva de ley no es absoluta, sino es relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser delegada ¿a quién? Al Ejecutivo, para que éste, mediante decreto legislativo, pueda regular la materia tributaria. Y el Ejecutivo, en virtud al artículo 118 de la Constitución, es por eso que es importante leer la Constitución. En virtud del artículo 118 de la Constitución, el Ejecutivo es el encargado de reglamentar las leyes. Entonces, en materia tributaria, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia ya que data del año 2002, señala que el Estado tiene la potestad de reglamentar normas tributarias o disposiciones tributarias mediante reglamento. Mediante reglamento. Es posible. Sí, siempre y cuando, dice el Tribunal Constitucional, los límites y los parámetros estén claros en la ley. Siempre que los límites y los parámetros que va a regular el reglamento estén expresamente señalados en la ley. Eso dice el Tribunal Constitucional. Pero ojo, el reglamento lo debe hacer ¿quién? El Ejecutivo, y lo dice el 118 de la Constitución. Pero lamentablemente se ha vuelto una práctica, creo yo. A veces los errores son generalizados. No podemos decir pues que todo lo que hace la SUNAT es correcto. Hay situaciones que vamos a encontrar regulaciones que van a atentar contra los principios constitucionales, y eso, la verdad, tenemos que estar atentos ante esa situación. Y vamos a leer el artículo 118 de la Constitución. ¿Qué dice el 118? Dice: comprende al presidente de la República, numeral 8, 118, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Pero señores, ¿quién reglamenta en el Perú sobre materia tributaria generalmente? La SUNAT mediante sus resoluciones de superintendencia. ¿Qué está pasando con el principio de reserva de ley?
¿Qué está pasando con el principio de reserva de ley? Lamentablemente es una costumbre, una mala costumbre, es una reglamentar. Y hay muchísimos casos que me podría tardar 2, 3, 4, 5 horas tal vez o un día en decir cuántas disposiciones tributarias se están vulnerando al tratar de reglamentarse disposiciones tributarias mediante resoluciones de superintendencia, cuando debería hacerlo un decreto supremo, debería hacerlo el Ejecutivo, pero no, una ley sale y dice la SUNAT fijará los plazos, los montos, las sanciones. Señores, eso es inconstitucional. Eso vulnera el principio de reserva de ley. Pero a veces el empresariado se queda callado, se queda mudo, usted contribuyente se queda en silencio porque dirán, si así la gente o la SUNAT lo aplica, así debe ser. Y no. Y siempre he dicho desde esta pequeña tribuna que yo no soy un aplicador mecánico de la norma, ni tampoco digo amén a todo lo que sale del Congreso, ni lo que dice la SUNAT, porque antes tengo que analizarlo. Antes tengo que evaluar si pasa los parámetros constitucionales primero para decir que es una norma bien hecha. Y le puse el ejemplo la sesión anterior donde le dije que las sanciones de la ley de plástico, de bolsas plásticas, es inconstitucional. Porque no me ha fijado los parámetros para sancionar, ni cuánto va a ser la cuantía de la sanción. Es inconstitucional. Pero de esto nadie comenta, o casi nadie comenta. Y en el Congreso están pendientes en otra cosa y no en ver que las normas y sus reglamentos salgan conforme a ley, conforme a la Constitución sobre todo. Sí, eso quiero dejar bien claro, estimados amigos, contadores, empresarios que me escuchan desde todas las partes de nuestro país, que debemos hacer respetar la Constitución. Comencemos por respetar nosotros el principio de legalidad y que la SUNAT respete el principio de legalidad, y que también hacer respetar el principio de reserva de ley, que está muy manoseado, está muy traído a menos por culpa de reglamentos que no superan el estatus normativo que señala la Constitución. La propia Constitución que acabo de leerles, no es algo inventado por mí, ni es algo que se me ocurre por mero capricho. Y bueno, saludos a David, a Miguel, a Fernando Palma. Dígame de dónde me escuchan para enviarles saludos también a Ubaldo, que siempre converso con él, a Richard Efraín en Pumacagua también, que nos están viendo en vivo desde sus casas. Estimados amigos, es importante conocer primero los principios constitucionales y de ahí ir avanzando para ir entrándonos a esa materia tan relevante e importante que es la materia tributaria, ¿no? Y específicamente poder entrar a esta subespecialidad, porque yo lo llamo así, como una subespecialidad, que es la defensa tributaria. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, consulta, no duden en hacerla. Estamos aquí para poder responderle. Y créanme que esto no se señala mucho, ni mucho menos se discute, porque hay muchas situaciones que se vulnera el principio de reserva de ley. Un ejemplo, para que ustedes puedan tenerlo esto más claro. En la ley del IGB, ¿no? La ley del Impuesto General a las Ventas, su artículo 44, señala o regula operaciones no reales, ¿cierto? Tiene dos incisos, ¿no? El inciso A y el inciso B. En el inciso A regula operaciones inexistentes, es decir, operaciones hechas bajo una simulación absoluta. Correcto, bajo una simulación absoluta, es decir, no existe el bien y los proveedores no existen. ¿Ok? En el literal B del 44 de la misma ley señala pues que esta operación sí existe, pero el proveedor no es realmente el proveedor. Repito, en el literal B del artículo 44 de la ley del IGB señala o habla sobre operaciones no reales, en la cual el proveedor no es realmente el proveedor, pero el bien, el objeto sí existe. En esas circunstancias, el reglamento señala, ¿no? Perdón, en la misma ley literal B, artículo 44, señala, si tú en esa situación donde el proveedor no es realmente el proveedor y el bien sí existe, si tú bancarizas la operación, no se te va a desconocer el crédito fiscal. Así lo dice la ley. Si tú, contribuyente, que la SUNAT te detecta operaciones no reales en la cual el proveedor no es realmente el proveedor, pero el bien sí existe, no te voy a desconocer el crédito fiscal si bancarizas la operación. Eso es lo que dice la ley, artículo 44, ley del IGB.
Si vamos a su reglamento, el reglamento señala que va a ser así, dice, ¿no? Va a serlo conforme dice la ley, pero, y agrega este pero y lo subrayo, pero si la SUNAT verifica que tu contribuyente sabías que el proveedor no era realmente el proveedor antes de producirse la operación, te voy a desconocer el crédito fiscal, así bancarices. Eso dice el reglamento. Repito, el reglamento señala que aun cuando tú hayas bancarizado la operación y que la ley del IGB te diga que bancarizando la operación, aun cuando el proveedor no es realmente el proveedor, el reglamento dice te voy a desconocer la operación si es que la SUNAT verifica y corrobora que tu contribuyente sabías previamente que ese proveedor no era el que te proveía del material o del servicio. Y ahí llegamos a una conclusión clara, que el reglamento está adicionando una condición que no está prevista en la ley. Está añadiendo un supuesto que no está previsto en la ley. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso qué significa? Que es una afectación al principio de reserva de ley. Porque esa condición, ese supuesto, ese nuevo supuesto debe estar previsto en la ley. Pero no, señores, la ley no ha dicho eso. La ley no lo regula, ni mucho menos le dice al reglamento, regúlame sobre una condición adicional a lo que yo estoy regulando. No lo dice. Y si no lo dice, ha vulnerado el principio de reserva de ley. Pero esa normatividad sigue vigente, poco lo cuestionan. Yo tuve la oportunidad de ver estos casos en SUNAT cuando era procurador de SUNAT, pero lamentablemente esto no ha llegado a calar mucho en el Congreso y vamos a ver recién los resultados con las sentencias de la Corte Suprema que ya van a salir, y sobre ese caso también ya va a salir pronto una sentencia y lo voy a compartir por mis redes, ¿no? Lo otro es que si no tenemos en cuenta el principio de reserva de ley, estamos dando ventajas. Sabemos que el Tribunal Fiscal ya no tiene el control difuso que se le fue quitado el año 2014 por el Tribunal Constitucional, y yo espero que este nuevo tribunal que se conforme ya en estos meses pueda retomar ese control difuso. El control difuso no es otra cosa que ante una controversia donde yo, resolutor, observe que una disposición legal, una ley, una norma reglamentaria está vulnerando la Constitución, debo preferir la Constitución, por lo tanto inaplicar ese dispositivo legal para no vulnerar, ¿qué cosa? Los derechos del contribuyente, de la persona, del ciudadano, ¿no? Eso es control difuso en términos sencillos. Eso ya no lo tiene ¿quién? El Tribunal Fiscal. Si observo alguna vulneración al principio de reserva de ley, ¿me están empujando a dónde? Me están empujando a irme al Poder Judicial. Me están empujando a irme tal vez a un proceso constitucional dependiendo qué derechos está afectando. Entonces, ojo ahí, esperemos que esa norma se pueda mejorar, se pueda regular, que el Tribunal Fiscal recupere el control difuso. Y bueno, esperemos que en el Congreso, si se puede hacer algo adicional, se haga también en pro de la equidad, de la igualdad, ¿no? Porque hay contribuyentes que no tienen los mecanismos, no tienen los recursos para irse al Poder Judicial, porque ya conocemos pues que la mayoría de empresas grandes tienen un staff de abogados que pueden soportar una lucha contra la SUNAT a nivel judicial, Corte Suprema, etc. ¿Sí? Una recomendación también, ¿no? Usted contador, amigo empresario, si sigue en esa idea o en esa costumbre de tener facturas de favor, tener facturas compradas, deje de hacerlo. La SUNAT está siendo muy insistente en el tema de hacer los informes de presunción de delito e enviar a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie las investigaciones y acuse y se meta un proceso penal por no tener la diligencia y no tener la conciencia de poder rectificar sus actuaciones, ¿no? Si usted tiene conocimiento de que su empresa, señor contador, empresario, tiene facturas de favor, rectifique, corrija antes que llegue la fiscalización. Una vez llegada la fiscalización, las cosas se van a complicar, prevenga y no corrija, porque la corrección a veces puede ser muy cara, puede ser muy tarde, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y una vez pues que uno tiene claro los principios, pasamos recién en esta segunda fase a comentar una casación importante, que es la casación 9391 del año 2015, emitida por la Corte Suprema, que ha salido recientemente. Para los contadores y amigos empresarios, ¿qué es una casación? Porque a veces decimos, la casación es igual que una sentencia de segunda instancia. ¿Qué es una casación?
¿Qué vinculación tiene con una resolución del Tribunal Fiscal? ¿La SUNAT le hará caso a esta casación? Son temas que he escuchado o son preguntas que me han hecho cuando he estado dictando un curso, un diplomado, o también colegas que se acercan, ¿no?, de otras especialidades, ¿no? Me dicen, no, la SUNAT y el Tribunal Fiscal, ¿le hacen caso a la Corte Suprema? En principio, hay un caso muy conocido por todos ustedes, sobre todo los contadores, que es los intereses moratorios de los pagos a cuenta, ¿no? La famosa sentencia de Gaza que salió el año 2016, si no me equivoco, 2015-2016, la famosa sentencia del caso EGASA, donde la Corte Suprema estableció un precedente vinculante, pero no, el Tribunal Fiscal dijo que las resoluciones de la Corte Suprema no eran vinculantes para ellos y que ellos podían hacer lo que creían conveniente y resolver los casos como mejor les parezca. Eso es lo que dijo el Tribunal Fiscal en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de hace 3, 4 años. Cosa que es totalmente incorrecta, ¿no? Una de las fuentes del derecho administrativo es la jurisprudencia. Decir a un tribunal fiscal que no va a aplicar una casación porque no es vinculante, realmente me parece algo muy incorrecto. Yo creo que ha sido más por una política recaudatoria de, claro, si iban a venir una serie de devoluciones y procedimientos contra la SUNAT para hacerle o para tramitar la devolución de intereses pagados indebidamente a raíz de esta sentencia de la Corte Suprema de Gaza, pero bueno, quedó ahí ese tema y se ha quedado como para la anécdota y para tener para compartir, ¿no? Esta casación 9391-2015 ha sido emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene 2 salas que resuelven en materia tributaria, ¿no? La Sala Constitucional Permanente y la tercera sala transitoria. Son 2 salas que ven materia tributaria. Y unos dirán, ¿por qué demora, autor? ¿Por qué demora tanto un proceso judicial? Un proceso judicial demora, ¿no? En primera instancia te demorará 2 años, segunda instancia 2 años más, y la Corte Suprema tal vez unos 3 años en el mejor de los casos. Sumados, tenemos 7 años de debate judicial si es que no hay nulidades. Demora. Todos queremos que la justicia sea rápida y en eso esperemos que las autoridades se pongan las pilas. Sabemos que los jueces tributarios a nivel de primera y segunda instancia son jueces muy capaces. Sin embargo, queremos celeridad. Todos los contribuyentes y todos los que estamos metidos en el tema tributario, queremos que nuestros casos se resuelvan de manera rápida, eficaz, de manera contundente, que salga una sentencia bien motivada. Eso es lo que queremos todos. Dándonos o no la razón, lo importante es que fundamente su decisión. Ya las últimas instancias o la Corte Suprema dirá pues quién al final tiene la razón, si el contribuyente, la SUNAT, el Tribunal Fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, eso que quede claro. ¿Por qué demora un caso? Simplemente porque los procedimientos están así. Se le ha quitado ya la etapa del Tribunal Fiscal, ya no tiene esa etapa, porque con eso se tendría un proceso más rápido, un proceso contencioso más rápido, pero bueno, todavía creo yo falta por mejorar y acortar este procedimiento judicial tributario. En el Poder Judicial existen 2 instancias, ¿no? Los juzgados tributarios y las salas tributarias, que en el Perú hay 2 salas, ¿no? 5 juzgados tributarios, 2 salas, sexta y séptima sala, ¿sí? Una vez que yo agoto la segunda instancia, me voy mediante un recurso extraordinario a otra sala, que no es una tercera instancia. Uno accede a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario. Es una instancia extraordinaria, no es una tercera instancia, en la cual solamente se van a discutir aspectos de índole material, es decir, aspectos de derecho. No se van a discutir los hechos. En la Corte Suprema uno no va a discutir los hechos o tratar de cambiar los hechos, ni a decir, valórame esta prueba. Eso no va a ocurrir en la Corte Suprema. Son debates de puro derecho, ¿sí? De puro derecho. La Corte Suprema dice si se inaplicó bien un artículo, se interpretó bien una norma. Y aquí quiero llegar al punto de la interpretación antes de analizar esta casación 9391 del 2015. ¿Por qué es importante que un contador, administrador, que está metido en la materia tributaria, pueda conocer cómo se interpretan las normas tributarias, las normas jurídicas tributarias? ¿Por qué es importante? ¿Eso es relevante? Yo creo que eso es uno de los puntos o elementos importantísimos de la tributación. Porque yo voy al Código Tributario y voy a la Ley del Impuesto a la Renta, Ley del IGB, entre otras, las leo y tengo que tener un proceso interpretativo para saber su significado. No es leer por leer. Eso podemos decir pues a un niño, podemos decir a alguien que no está metido en la materia, léeme este artículo y lo lee por leer y te dice yo creo que es esto.
Entonces, en materia tributaria no podemos decir yo creo que es esto y no tener un método de interpretación. Eso es un pecado. Si yo estoy metido en la materia tributaria, sea contador, abogado, administrador, de cualquier profesión, tengo que saber interpretar una norma tributaria. Ese es el ABC. Si no sé cómo interpretar, cómo pretendo discutirle a la SUNAT o cómo pretendo discutirle al Tribunal Fiscal, menos al Poder Judicial, si no sé interpretar una norma tributaria. ¿Cómo se interpreta, profesor? ¿Cómo se hace? Te voy a explicar de una manera muy concreta, muy sencilla, muy fácil, ¿no? Ojo, ¿cómo se interpreta una norma tributaria antes de analizar esta casación? La casación es una sentencia emitida por la Corte Suprema, que es una instancia extraordinaria y resuelve de manera definitiva la controversia, ¿no? Se suele decir que define de manera definitiva, pero también hay sentencias que declaran la nulidad y puede retrotraer eso a otras instancias inferiores, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se interpreta una norma tributaria? Tenemos que tener en cuenta que en el derecho existen 5, por decirlo, los más importantes métodos de interpretación de la norma tributaria. 5 métodos de interpretación de la norma tributaria. Primer método, a ver, tomen nota, primer método, que es relevante, el método literal. Sí, primer método de interpretación de la norma tributaria, el método literal. El método literal significa extraer del texto, extraer de la norma, los significados de las palabras y darle un sentido, ¿no? Por ejemplo, yo quiero interpretar el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, tengo que definir primero qué es costo. Voy al diccionario, voy a las normas contables y saco una definición de lo que es costo y voy definiendo las palabras y armo una conclusión. Entonces yo puedo decir que el artículo 20 significa esto a raíz o a través de sus propias palabras. Eso es el método literal, método primero. Segundo método, el método lógico. El método lógico es aquel método que yo una vez haber hecho la lectura del artículo 37, por ejemplo, de la ley del impuesto a la renta que habla de causalidad, yo puedo entender lógicamente que esos gastos que me dice que son deducibles tienen que cumplir tales requisitos. Si no los cumplo, no voy a acceder a esa condición de gasto deducible. Lógicamente puedo interpretar eso del texto, de cómo está redactado ese artículo. Simplemente utilizar las razones de la lógica. Utilizar la lógica. Ese es el método lógico. El método tercero, que es el método teleológico. ¿Qué es el método teleológico? Suena raro el nombre seguro para los que no son abogados, pero el método teleológico no es otra cosa que verificar, analizar la finalidad de la norma. ¿Cuál ha sido la finalidad, por ejemplo, de la norma de ajuste por inflación? Regular un aspecto de inflación que hubo en el año 2001. Yo no puedo decir, como la SUNAT lo dijo en su momento, que esas normas de ajuste por inflación se pueden aplicar para épocas de deflación. No, pues, no tiene primero sentido lógico y segundo no cumple con la finalidad por la que fue dada esas normas de ajuste por inflación, porque fue su finalidad dada por un hecho, regular supuestos de inflación. Entonces yo, para poder interpretar una norma utilizando ese método, yo desentraño ¿qué cosa? Su finalidad. Y para poder saber cuál ha sido la finalidad de una norma, tengo que ir, y es relevante ir, a la exposición de motivos, ¿no? Entonces ya tenemos los 3 métodos: método literal, método lógico, método teleológico. El cuarto método, el método sistemático. ¿Qué es el método sistemático? Es un método mediante el cual el operador, al poder verificar o poder establecer el significado de una norma, tiene que recurrir a diferentes artículos del ordenamiento jurídico tributario. Es decir, yo recurro al artículo 20 del Código Tributario, recurro al artículo 1991 del Código Civil, recurro a las normas del Código de Comercio, etc. Adjunto a esas normas, esos artículos del ordenamiento jurídico tributario y saco una conclusión que me va a sustentar al momento de ir a la SUNAT o al Tribunal Fiscal. El método sistemático, en otras palabras, es la interpretación de una norma utilizando otras fuentes distintas a las tributarias o las mismas tributarias, pero de otro ordenamiento, es decir, normas de la ley del IGB, del impuesto a la renta, del Código Tributario, para llegar ¿a dónde? A una conclusión, ¿sí? Y por último, el método de interpretación histórico. El método de interpretación histórico tiene que ver con la historia de la norma. Por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la norma en el tiempo. Y yo puedo establecer cuál ha sido también la intención del legislador a través de la historia.
¿no? Si yo, por ejemplo, veo la ley de bancarización, que en el año 2015 me decía que para poder pagar mediante cheque, este cheque tenía que decir la cláusula o tenía que tener la cláusula no negociable, y después veo que en el 2018, esa condición desapareció, ya yo puedo bancarizar pagando con cheque de gerencia sin esa cláusula. Veo que a través de la historia, del tiempo, se ha ido modificando la norma para quitarle condiciones y quitarle mucha formalidad. Entonces la intención del legislador en esa parte de la ley de bancarización es quitarle formalidad a la bancarización y solamente tener los elementos esenciales que se corrobore que efectivamente sea bancarizado. Entonces yo teniendo ese método puedo llegar a una conclusión. En síntesis, con estos métodos de interpretación de las normas jurídicas tributarias yo puedo llegar a conclusiones, y mientras más métodos utilice, mejor. No es necesario que utilice los 5 métodos para llegar a una conclusión. Puedo utilizar 1, puedo utilizar 2, 3, 4. ¿Dónde va a estar el kit del asunto? Quien mejor sustente su interpretación va a ser el que puede tener el éxito en un proceso tributario, judicial o administrativo. Quien mejor sustente. Y el sustento está en la argumentación, está en cómo plasma tu interpretación dentro de un escrito, porque en el proceso judicial y el proceso tributario es escrito, ¿no? Una parte, una dosis es oral también, pero básicamente tiene que estar todos tus argumentos plasmados en tu escrito de reclamación, apelación, demanda contenciosa, recurso de casación, etc., ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, los métodos de interpretación. Y bueno, ya para ir a la sentencia casatoria, a la casación tributaria 391-2015, ¿qué regula esta o qué dice esta sentencia? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? En la sumilla pone, ¿no? La notificación de las resoluciones coactivas carecen de eficacia, por ende, no es posible que hayan interrumpido el decurso prescriptorio, ¿no? Dice, la notificación de las resoluciones coactivas carecen de eficacia, por ende, no es posible que hayan interrumpido el decurso prescriptorio. Primero, conceptos básicos. Un acto es válido, y eso lo dice la ley administrativa, artículo 9, texto único ordenado de la ley 27.444, ¿no? Un acto administrativo es válido mientras su pretendida nulidad no sea declarada por órgano judicial o administrativo. Entonces, yo notifico una resolución coactiva, tal vez la notifico mal, el contribuyente nunca me cuestiona, y la SUNAT sigue realizando actos y le está dando eficacia a un acto administrativo viciado, ¿verdad? Entonces, esa situación fue vista por la Corte Suprema y dijo, ¿no? Una notificación de una resolución de un acto administrativo que no fue notificado conforme a ley y que así fue declarado por el Tribunal Fiscal, porque el Tribunal Fiscal en una resolución que acá es consignada en esta sentencia, verifica que en un proceso de cobranza coactiva la SUNAT no notificó bien la resolución coactiva y por tanto se declaró la nulidad de ese procedimiento de cobranza coactiva que se realizó a través de una queja, que es un remedio y que no es un recurso, no puede tener eficacia, o sea, no puede producir efectos jurídicos. Un acto administrativo nulo, viciado, no puede producir efectos jurídicos. Y como no puede producir efectos jurídicos, esa notificación no puede interrumpir el plazo de prescripción. Eso está clarísimo. Y eso, en resumen, es lo que ha dicho la Corte Suprema, ¿no? Que un acto viciado, un acto nulo, no puede generar o producir efectos jurídicos. Y en el desarrollo de su sentencia, interpreta el artículo 104, el 106 del Código Tributario, el artículo 16 también de la Ley Administrativa que habla sobre la eficacia, ¿no? Un acto nulo pierde eficacia, pierde validez. Entonces, ¿qué método de interpretación aplica la Corte Suprema? El método de interpretación literal y el método de interpretación lógico, ¿no? Hace una interpretación de cómo se debería entender el artículo 104, 106 del Código Tributario para llegar a la conclusión de que una resolución, un acto administrativo en cobranza coactiva que ha sido declarado nulo, pierde eficacia, pierde validez y por lo tanto no puede producir efectos jurídicos, ergo no puede ser causal de interrupción del plazo de prescripción de la cobranza coactiva. Eso ha dicho la Corte Suprema, una sentencia importante que la tengo aquí,
no solamente voy yo al tema del sentido de la casación, sino qué método de interpretación ha utilizado la Corte Suprema, ¿cierto? Esto es muy importante. Lamentablemente los métodos de interpretación no se enseñan así nomás en diplomados en tributación, no se enseñan. Esperemos pues que ustedes, amigos contadores, empresarios, administradores que están metidos, involucrados en materia tributaria, puedan capacitarse en temas de interpretación. Un libro que recomiendo, ya no hay en original porque se agotó, es un libro ya que tiene años, es Interpretación de las Normas Tributarias por Marcial Rubio Correa. Lo pueden encontrar en la Católica, en la Biblioteca de la Católica, en San Marcos. Y bueno, recurrir a ese libro importantísimo, ¿no? Interpretación de las Normas Tributarias por Marcial Rubio Correa. Sí, eso es importante de poder revisar como contadores y abogados que quieran recordar cómo se interpretan las normas tributarias, porque últimamente cada quien interpreta como quiere. Y ojo, en la interpretación de las normas tributarias no es quién tiene la razón porque interpreta mejor, no. La interpretación es libre. La interpretación, si uno sigue los métodos, yo puedo interpretar A, mi compañero B, C, y la Corte Suprema va a hacer caso, o el Poder Judicial, la SUNAT, el Tribunal Fiscal, la interpretación mejor sustentada, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener la razón? La interpretación mejor sustentada, no los pareceres, no a mí me parece, o yo creo, no. Y lamentablemente no existe, señores, interpretación económica, ¿no? La interpretación económica de la norma no existe, eso. No confundamos con derecho económico, que es otra cosa, ¿no? La norma tiene métodos para interpretarse, y son métodos que ya han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional, y ese es el ABC del derecho para los que estudiamos derecho. Entonces, a ustedes, amigos contadores que están involucrados en materia tributaria, sugiero capacitarse en temas de interpretación de las normas tributarias, que es el ABC, es el kit para poder fortalecer, ¿qué cosa? Nuestra defensa. Mientras mejor esté fortalecida nuestra defensa, vamos a poder tener éxito en nuestros casos, ¿no? Y evidentemente uno tiene que defenderse con todas las herramientas que la ley te otorga, ¿correcto? Con todas las herramientas que la ley te otorga y que tenemos que aplicarlos en todas las esferas, no solamente a nivel judicial, sino a nivel de SUNAT y a nivel del Tribunal Fiscal. Por último, ya para tocar los 3 puntos que hemos señalado en nuestras redes que hoy toca pronunciarnos, es sobre la resolución o el informe, mejor dicho, de la SUNAT. Es un informe bastante escueto, no es muy desarrollado. Es el informe 116/2019, que fue emitido hace unas semanas, donde habla sobre la norma antielusiva, ¿no? Y señala cómo la SUNAT va a aplicar y desde cuándo. Este informe 116/2019 señala en su conclusión, ¿no? Porque me voy a ir a la conclusión, de ahí voy a comentar brevemente cuál ha sido el íter del razonamiento de la SUNAT. ¿Qué ha dicho la SUNAT? Dice: actualmente la norma 16 del título preliminar del Código Tributario es aplicable a los actos y hechos y situaciones producidas desde la vigencia del Decreto Legislativo 1121, es decir, desde el 19 de julio del 2012. 19 de julio del 2012. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tengo la norma, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la SUNAT va a fiscalizar o puede fiscalizar hacia atrás, es decir, 2018, 17, 16, 15, te dice el informe desde el 2012, julio 2012 hacia adelante, a efectos de verificar la aplicación o la verificación de hechos que contravengan esta norma 16 del título preliminar del Código Tributario. ¿Eso es constitucional? ¿Eso es legal? Opinión, ¿no? Conocidos colegas en materia tributaria han concordado que existen 3 posiciones, ¿no? La primera posición de un sector de la doctrina dice: la SUNAT podrá aplicar la norma antielusiva respecto de actos que se realicen a partir del 19 de julio del 2012 y las consecuencias de los mismos, siempre que se encuentren dentro de periodos no prescritos al momento de la fiscalización. Esto es la primera posición, ¿no?, que comparte básicamente la SUNAT. Segunda posición: la SUNAT podrá aplicar las normas antielusivas respecto de los actos que se realicen a partir del 7 de mayo del 2019, es decir, desde la fecha en que entró en vigencia su reglamento, y las consecuencias de los mismos, así como de las consecuencias de actos realizados
entre el 19 de julio del 2012 y el 6 de mayo del 2019. Esta segunda posición nos dice que la SUNAT solamente podrá aplicar la norma antielusiva desde el 7 de mayo hacia adelante y hacia atrás solamente las que estén vinculadas al 2019, ¿no? Una posición interesante. Y la tercera posición nos dice que la SUNAT solo podrá aplicar la norma antielusiva respecto de los actos que se realicen a partir del 7 de mayo de 2019, es decir, respecto de su o de la vigencia de su reglamento. ¿A qué posición me adhiero yo? ¿Qué posición comparto? Particularmente comparto la segunda posición. Yo no considero que la SUNAT deba considerar la vigencia y la aplicación, mejor dicho, de esta norma antielusiva desde el 19 de julio del 2012 que entró o que estaba vigente el decreto legislativo 1121. Considero que no debería aplicarse desde ahí. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Está vulnerando el principio de seguridad jurídica. Yo contribuyente, yo empresario, no sabía cuáles eran las precisiones que iba a tener la norma 16 respecto a tema de artificioso, al tema de conceptos de impropio. No sabía, no sé cuál era el concepto de SUNAT y recién lo he sabido el 6 de mayo de 2019 y el 7 entró en vigencia su reglamento. Recién ahí he conocido ¿qué cosa? ¿Cuál es la real regulación de la norma antielusiva? La norma 16 me da un parámetro general, pero no me decía en específico qué se trataba impropio, qué se trataba como artificioso. Recién lo he conocido yo desde que salió su reglamento, es decir, desde mayo de este año. Y si recién he tenido conocimiento de la exactitud de la regulación, por lo menos de esta norma antielusiva, desde ahí en adelante debería aplicar la SUNAT esta norma antielusiva. Desde esa fecha, mayo de este año, hacia adelante y no hacia atrás. Porque para mí estaría vulnerando el principio constitucional de seguridad jurídica, que tiene que ver con predictibilidad. Yo puedo haber hecho o generado operaciones en el año 2013, 14, 15, 16, 17 o 18, pensando pues que eso no calificaba como artificioso porque la SUNAT no lo había definido. Y lo ha definido a duras penas en su reglamento, pero lo ha definido al fin y al cabo. Entonces, recién cuando yo he tenido conocimiento cabal y total de esa regulación, puedo decir yo que se está respetando el principio de seguridad jurídica y sería aplicable desde mayo de este año hacia adelante. Y considero también que si la SUNAT va a fiscalizar situaciones anteriores, van a tener que estar vinculados al año o ejercicio 2019, porque sería para mí inconstitucional y vulneratorio a mi derecho o al principio de seguridad jurídica y estaría aplicando retroactivamente una norma, ¿no? Esa es mi posición, pueden haber varias, respetables. Hay tres posiciones como ya hemos mencionado. La SUNAT se adhiere a la primera, que va a aplicar todo desde julio de 2012. Hay otra que dice que se debe aplicar totalmente a partir del mayo de 2019. Yo digo no, intermedio, ¿no? Se puede aplicar de mayo hacia adelante, pero teniendo en cuenta situaciones y hechos pasados con anterioridad al 2019, respetando los temas de prescripción, ¿sí? Eso es lo que quiero indicar y sobre todo comentar el día de hoy. Espero que les haya servido. Y una última recomendación, ¿no? Actualmente la corriente o la tendencia tributaria es que la forma está quedando relegada y está dando paso ¿a qué? Al fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la materia tributaria es básicamente formal, porque hay que cumplir requisitos, hay que cumplir formalidades, por ejemplo en el comprobante de pago, de remisión, declaraciones, etc. Estas formalidades día a día, semana a semana, mes a mes, están perdiendo fuerza. Y lo que urge y lo que se tiene que tener en cuenta es que si bien yo puedo cometer algún error formal en una operación, esta no puede ser descalificada por la SUNAT. No puede ser descalificada por la SUNAT. Por el contrario, la SUNAT tiene que verificar demás situaciones o medios probatorios que hayan en la operación para poder verificar su real realización. Lamentablemente la SUNAT es muy formalista, o está siendo muy formalista, igual el Tribunal Fiscal en ciertos casos, pero la Corte Suprema nos está dando una señal, ¿no? Que al final el fondo debe prevalecer sobre la formalidad. Por ejemplo, si no me sellaron la guía de remisión, no me lo firmaron, etc., yo puedo complementar
mi operación o el sustento de mi operación con otros medios probatorios para acreditar que efectivamente se realizó. Nacional no me puede desconocer automáticamente porque no tengo un sello, pero lo hace, correcto. Entonces la Corte Suprema está dando un matiz y está refundando temas de formalidad y de fondo, da preferencia al tema de fondo. Por eso siempre digo que en materia tributaria a nivel judicial el Estado es más garantista. No ocurre con SUNAT, en ocasiones no ocurre con el Tribunal Fiscal, esperemos que eso cambie, pero la idea es que no bajemos los brazos y si tenemos un caso en donde hayamos perdido y la SUNAT nos haya reparado por un tema formal, porque todavía hay ocasión de poder ganarlo a nivel judicial y con la ley y la Constitución por sobre todas las cosas. Finalmente, agradecer a todos nuestros amigos que nos están viendo, a Alfredo, amigo Alfredo, Arturo, Frank, Máximo, Henry, Juan Fernando, Diner, Eddie, entre otros que logro ver por aquí. Saludo desde aquí su amigo Johnny Guerra. Invitarlos al curso de especialización tributaria, en defensa tributaria que estamos dictando ya y que hemos iniciado las grabaciones. Es un curso de 6 horas aproximadamente donde les damos las estrategias, los tips importantes que tiene que conocer un empresario, un contador, un abogado en materia de defensa tributaria, que es una subespecialidad del tema tributario. Le damos todas las herramientas, modelos de escritos, jurisprudencias para que usted, señor contador, amigo empresario, amigo abogado que está vinculado a esta materia, pueda defenderse de manera eficaz, de manera correcta, de manera idónea y no se deje pisotear a veces por la SUNAT o el Tribunal Fiscal. ¿Sí? Conmigo ha sido todo por hoy. Tendrán más novedades en mis redes. Sigan mis redes, compartan este video si lo creen conveniente. Y bueno, ya vamos a estar también dando más novedades porque se viene, estimados amigos, se viene la revista Defensa Tributaria, una revista que les va a dar toda la jurisprudencia, todos los comentarios y análisis de las normas, de las casaciones, de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema. Un saludo desde aquí, que tengan un buen fin de semana y bueno, mañana, sábado, domingo, descansen, disfruten con su familia, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.